Re. 0. Un Hikikomori en un apocalipsis zombie capítulo 2. El equipo está completo. Resumen. ¿Qué hubiera pasado si Subaru viviera los sucesos de Left 4 Dead 2? Esta es una historia donde Subaru es un superviviente de Left 4 Dead 2. Acá Subaru conocerá a los otros supervivientes y donde también tendrá que sobrevivir. El equipo de 3 avanzaba con sumo cuidado por las calles desiertas. La cantidad de zombies había aumentado y cada sombra parecía un posible peligro. Los 3 estaban tensos, atentos a cualquier ruido, y se movían en silencio para no llamar la atención. Después de varios minutos de caminar entre ruinas y autos volcados, finalmente llegaron a un mini market. Sin perder tiempo, entraron con rapidez. Apenas cruzaron la puerta, Subaru y Eiji se apresuraron a asegurarla, atrancándola con lo que encontraron para impedir que los zombies pudieran forzarla. Subaru, respirando agitadamente, murmuró: «Gracias a Dios, al fin un lugar seguro para descansar». Eiji alcanzó a escuchar el suspiro aliviado de Subaru. Aún respiraba fuerte, pero no perdió la oportunidad de comentar algo. «¿Sabes, Subaru?», dijo Eiji mientras se dejaba caer sobre una caja vacía, «tienes razón. Hoy fue un día de esos que ni en mis peores turnos de mecánico vi venir. Pasamos de un día normalito a un apocalipsis zombie así de golpe». Hizo un gesto exagerado con las manos. ¡Pum! Como cuando Kate intentó arreglar un auto con cinta adhesiva y terminó explotando, pero con muchos más muertos caminando, ¿sabes? Ella soltó una risa nerviosa, tratando de restarle peso a lo que acababan de vivir. Sí, definitivamente, un día de locos. Pero bueno, al menos encontramos este sitio. Siempre puede ser peor, ¿no? Subaru soltó una risa breve. Tienes razón, Ellis. Jajaja, siempre puede ser peor. Rochelle se cruzó de brazos, mirándolos con una mezcla de humor y advertencia. ¡Hey! Dejen de decir puede ser peor. Cada vez que lo dicen, algo peor pasa. Y ustedes lo repiten como si fuera un chiste, dijo con un tono divertido, aunque claramente preocupada. Luego señaló hacia el interior del mini market. Mejor pónganse de pie y ayúdenme a revisar si no hay zombies escondidos por algún rincón. Tienes razón, respondió Subaru, incorporándose un poco. Ellis fue el primero en levantarse. Se estiró, chasqueó los dedos y luego extendió la mano hacia Subaru para ayudarlo a ponerse de pie. Ánimo, compañero. Vamos a echar un vistazo antes de que este sitio decida sorprendernos, dijo Ellis con su típica sonrisa. Una vez en pie, los 3 comenzaron a revisar el mini market de punta a punta. Caminaban entre estantes caídos y productos tirados, abriendo cada puerta y moviendo cajas. Además de buscar zombies, también inspeccionaban si había otras entradas que pudieran servir de acceso para los infectados, con la intención de bloquearlas antes de que algo se colara. Tras unos minutos de búsqueda cuidadosa, confirmaron lo mejor que podían esperar. No había ningún zombie dentro del mini market. Subaru regresó al centro del mini market, limpiándose el sudor de la frente. No hay ningún zombie por el sector que revisé. También bloqueé algunas ventanas, por si acaso. Digo lo mismo, añadió Ellis, encogiéndose de hombros. Ni un solo muerto viviente rondando por mi lado. Rochelle asintió con alivio. Entonces no hay de qué preocuparnos, por ahora. Podemos descansar un rato y recuperar energías. Mientras lo decía, abrió una de las heladeras cercanas y sacó una bebida fría. El sonido del gas escapando al destaparla rompió el silencio tenso del mini market. Subaru se metió entre los pasillos, buscando algo que fuera comestible y no estuviera vencido. Por su parte, ella se dejó caer en el suelo con un suspiro largo, apoyando las manos detrás de la cabeza. Solo un ratito, murmuró Ellis, cerrando los ojos para tratar de descansar y despejar los pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. Por primera vez en horas, el grupo se permitió un momento de calma. Si bien la noche afuera seguía llena de peligros, dentro del mini market, al menos por ahora, podían respirar. Subaru se despertó en mitad de la noche, sobresaltado por un presentimiento extraño. Se incorporó lentamente y, con pasos silenciosos para no despertar a los otros, se acercó a una de las ventanas que habían bloqueado horas antes. Movió apenas una de las tablas lo suficiente para asomarse. Afuera, la ciudad parecía un abismo.
Todo estaba cubierto por una oscuridad espesa, interrumpida solo por algunos focos callejeros que aún seguían encendidos, proyectando manchas amarillentas en la calle desierta. Subaru frunció el ceño. ¿Cómo es posible que todavía haya luz?, pensó. Tal vez los focos funcionan con algún mecanismo automático, pero ¿cuánto tiempo le queda a la ciudad antes de apagarse por completo? Mientras esos pensamientos se arremolinaban en su mente, Subaru continuó observando la calle. Fue entonces cuando algo llamó su atención. En los techos de los departamentos al otro lado de la calle, algo se movía. Una figura saltaba de un edificio a otro con una agilidad imposible para un ser humano. Los saltos eran largos, altos, casi antinaturales. Subaru entrecerró los ojos, tratando de enfocar mejor, y finalmente logró distinguir los detalles. Era una silueta encapuchada, envuelta en una chaqueta negra, que se detenía brevemente en cada azotea antes de dar otro salto enorme. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fuera lo que fuera, no era un zombi común. Subaru no pudo apartar la mirada de aquella figura. El infectado, como si hubiera sentido su presencia, se detuvo en seco sobre el borde de un techo y giró la cabeza directamente hacia él. Durante unos segundos interminables, ambos se quedaron mirando fijamente, congelados. El corazón de Subaru latía con tanta fuerza que temió que pudiera escucharse incluso desde afuera. Entonces, algo extraño ocurrió. Por un instante, apenas un parpadeo, la chaqueta con capucha del infectado cambió de color. Pasó del negro absoluto a un tono muy similar al suyo, como si reflejara su propia ropa. Subaru parpadeó, confundido, y cuando volvió a enfocar, la chaqueta ya era negra otra vez, como si nada hubiera pasado. El infectado sostuvo la mirada unos segundos más, y de pronto la apartó. Sin emitir ningún sonido, dio un salto enorme hacia otro edificio y desapareció en la oscuridad de la noche. Subaru retrocedió un paso, desconcertado. No sabía qué había sido eso, ni qué significaba aquel extraño cambio de color. Pero algo dentro de él estaba seguro. Lo que acababa de ver no era un infectado común. Y que lo hubiera mirado directamente, solo lo hacía aún más inquietante. Subaru, aún alterado por lo que había visto, decidió que no podía guardarse eso. Caminó rápido hacia donde dormían ellos y Rochelle y los sacudió con cuidado. Rochelle abrió los ojos, adormilada, pero alerta de inmediato. ¿Qué ocurre, Subaru? Ellis también se incorporó, frotándose los ojos, prestando atención. Subaru tragó saliva. Acabo de ver a un infectado raro. Rochelle se enderezó un poco. ¿Raro cómo? ¿Qué clase de raro estamos hablando? Me refiero a que era distinto a los demás, explicó Subaru. Podía saltar muy alto, muchísimo más que un infectado normal. Y. Creo que tenía garras. Rochelle frunció el ceño. ¿No habrá sido una ilusión? Con el susto y lo oscuro que está afuera, Subaru bajó la mirada, inseguro. No estoy seguro. Tal vez sí, pero se sintió muy real. Ellis apoyó una mano en su hombro, con su tono relajado. Mira, chaval, con el cansancio, el estrés y todo lo que pasamos hoy, cualquiera podría ver cosas. Descansa un poco, ¿sí? Te vendrá bien. Subaru suspiró. Creo que tienes razón, pudo haber sido solo mi cabeza jugándome una mala pasada. Voy a intentar dormir otro rato. Eso es, dijo Ellis, volviendo a acomodarse. Mañana tenemos que irnos de este sitio. Hay que averiguar a dónde fueron las demás personas, porque no creo que todos se hayan convertido en zombies. Subaru asintió y volvió a su lugar, aunque la imagen de aquel infectado saltando entre los edificios seguía viva en su mente. Y, en el fondo, una duda persistía. ¿Realmente había sido una ilusión? A la mañana siguiente, los tres supervivientes estaban listos para partir. Revisaron sus mochilas, ajustaron sus armas improvisadas y se dispusieron a salir del minimarket cuando, de repente, un sonido rompió el silencio. Ring, ring, los tres se quedaron paralizados. Un celular estaba sonando. Subaru, sorprendido, buscó rápidamente en sus bolsillos. Con manos temblorosas sacó su teléfono. La pantalla iluminada mostraba algo que casi lo hizo caer de rodillas. Era su madre. Sin pensarlo, contestó. Mamá.
Hubo un segundo de silencio, y luego una voz conocida, pero cargada de estática, habló al otro lado. Naoko. Subaru, ¿me escuchas? La voz de Subaru se quebró por primera vez. Sí, mamá. Sí, te escucho. Naoko. Gracias a Dios que estás bien. Subaru sintió que el aire volvía a sus pulmones. ¿Cómo están tú y papá? ¿Qué les pasó? Hubo otro silencio. Uno largo. Como si su madre dudara en responder, o como si alguien más pudiera estar escuchando. Naoko. Estamos bien, Subaru. Pero tienes que oírme con atención. Su voz temblaba, pero intentaba mantenerse firme. Cuando fuiste al baño, de repente la gente empezó a correr. No entendíamos qué pasaba. Luego vimos cómo algunas personas se empezaban a atacar entre ellas. Tragó saliva. La multitud nos arrastró hacia afuera, no pudimos volver a encontrarte. Subaru apretó el teléfono con más fuerza. ¿Y luego? ¿Qué pasó afuera? La estática aumentó, y la voz de Naoko se volvió más baja, casi un susurro. Naoko. Afuera había militares, Subaru. Estaban esperando. Y en cuanto vieron lo que ocurría, comenzaron a disparar. No solo a los infectados, también a quienes se acercaban demasiado. Ella y Rochelle se miraron, tensos. ¿Los militares los ayudaron? Preguntó Subaru. La voz de su madre se volvió aún más cautelosa. Naoko. Nos llevaron con otro grupo a un camión de transporte militar. Nos trajeron a un centro de evacuación administrado por la SEDA, en un hotel. Pero, Subaru, tu padre y yo no confiamos en ellos. Subaru sintió un escalofrío. ¿Por qué? Naoko. Porque todo estaba demasiado preparado. Demasiado rápido. Como si ya supieran lo que iba a pasar. Y la gente de SEDA, bajó aún más la voz, actúa raro. Nos presionan para que aceptemos unas vacunas experimentales. No explican nada. No se comportan como si quisieran curarnos, sino como si quisieran controlarnos. Rochelle ladeó la cabeza, inquieta. Ella tragó saliva. Mamá, ¿qué hago? Hubo unas interferencias fuertes, y luego la voz de Naoko volvió, urgente, temblorosa. Naoko. Subaru, escúchame bien. Vendrán helicópteros para sacarnos de aquí. Dicen que nos van a llevar a otro sitio, pero no sabemos a dónde. No nos lo quieren decir. Tienes que llegar a este lugar antes de que partamos, o no podremos volver a encontrarnos. La llamada empezó a distorsionarse. Voces en el fondo. Pasos. Algo metálico. Naoko, susurrando. Por favor, hijo, apúrate. No confíes en BZZZT, la señal se cortó. Subaru se quedó quieto, mirando la pantalla en negro, sintiendo como un nudo frío se formaba en su estómago. Fuera de las ventanas, el mundo seguía en ruinas, y ahora él sabía que no solo los zombies eran el problema. Rochelle se pasó una mano por la frente, frustrada. Genial, refunfuñó con un suspiro. Parece que no solo tenemos que preocuparnos de los zombies, sino también de los militares y de la SEDA. Todo esto es una completa mierda. Subaru levantó la mirada. Rochelle, ¿sabes dónde está ese centro de evacuación? Ella asintió lentamente. Creo que sí. Antes de que todo esto empezara, la SEDA convirtió un hotel en un centro de investigación. Mandaban allí a los infectados para estudiarlos. Subaru frunció el ceño. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué no en un hospital? Por falta de espacio, explicó Rochelle. Los hospitales ya estaban saturados, no daban abasto. Tuvieron que improvisar con lo que tenían. Yo fui a una entrevista en ese lugar hace 3 días, pero parece que lo renombraron como centro de evacuación. No sé qué tan cierto sea. Subaru respiró hondo. ¿Y qué tan lejos está de aquí? Unas 60 o 70 calles, respondió ella. Y tardaremos más de lo normal, porque tendremos que ir con muchísimo cuidado. Subaru se mordió el labio. ¿Hay alguna forma de acortar el camino? Rochelle se quedó pensando unos segundos. Tal vez, dijo finalmente. Podríamos tomar la calle donde están todas esas tiendas de ropa cara. Si cruzamos por esa zona, podríamos recortar bastantes cuadras. Ella sonrió un poco, animado. Bueno, entonces ya tenemos una ruta.
No será fácil, pero por lo menos tenemos un plan. Los tres se miraron, conscientes de lo que significaba la decisión. Era hora de salir, y enfrentarse a lo que fuera que esperaba afuera. Los tres salieron del mini market, avanzando por las calles con extremo cuidado. Cada paso era medido, casi silencioso. A su alrededor, podían ver sombras moverse. Los zombies abundaban, y cualquier error podía ser fatal. Rochelle susurró, con la voz baja. En 2 calles más está el camino que nos llevará a la zona donde están todos esos locales de ropa cara. Durante unos minutos, el grupo se movió con sigilo absoluto, sin llamar la atención de los zombies cercanos. Pero de repente, algo rompió la tensión. De uno de los locales de ropa más caro, salió una figura que los hizo detenerse en seco. Era un hombre vestido con un traje blanco elegante, con un look de jugador profesional o apostador, guantes negros y cabello oscuro, perfectamente peinado. Su presencia imponía autoridad y peligro al mismo tiempo. El hombre los observó, frunció el ceño y se puso en guardia, sujetando con firmeza una palanca en sus manos. Cada movimiento suyo era calculado, como si estuviera acostumbrado a que las cosas no salieran como esperaba. Con voz firme, pero cargada de amenaza, preguntó: ¿Y ustedes qué miran? Subaru, Ellis y Rochelle se miraron entre sí, sabiendo que este encuentro no sería como cualquier otro. La calle silenciosa ahora estaba cargada de tensión. El hombre hizo un leve gesto con la palanca, como si estuviera jugando con ellos, y dejó escapar una risa corta y seca. Bueno, dijo, con voz cargada de sarcasmo. Miren lo que tenemos aquí. 3 ratoncitos paseando por el barrio equivocado. ¿Se supone que debería saludarlos o simplemente patearlos un poco? Subaru tragó saliva, intentando encontrar palabras. No queremos problemas, dijo con cautela. El hombre arqueó una ceja, incrédulo, y dio un paso hacia ellos. ¿Problemas?, repitió, con tono burlón. Oh, cariño, si supieran la mitad de lo que llaman problemas por aquí, no estarían ni vivos para contarlo. Ella se tensó, pero Rochelle puso un brazo delante de él, en señal de calma. ¿Quién eres?, preguntó Rochelle, firme pero sin perder la calma. ¿Qué haces aquí? El hombre sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Quién soy?, repitió, con una mezcla de diversión y amenaza. Digamos que, soy alguien que se asegura de que los corderitos como ustedes no se metan donde no deben. Ahora, pueden irse, o podemos hacer esto más entretenido. Subaru intercambió una mirada con Ellis y Rochelle. Sabían que no podían confiar en él, pero tampoco podían enfrentarse a un hombre así, al menos, no sin un plan. El silencio se volvió pesado. Cada respiración parecía demasiado ruidosa. El juego de miradas estaba a punto de comenzar. El hombre seguía apuntándolos con la palanca, los ojos entrecerrados, evaluándolos como si fueran cartas en una mesa de póker. Rochelle fue la primera en dar un paso adelante, con las manos levantadas en señal de paz. Tranquilo. No queremos pelea, dijo con firmeza. Solo necesitamos pasar. Vamos hacia el centro de evacuación. El hombre soltó una carcajada ronca. ¿Centro de evacuación?, repitió, con un gesto exagerado de incredulidad. Sí, claro. Y yo soy el presidente. Luego señaló a los 3 con la palanca, uno por uno. Déjenme adivinar. ¿Ustedes creen que la seda les va a dar abrazos, chocolatitos calientes y un lugar seguro para dormir? No. Ella frunció el ceño. Bueno, tampoco esperamos tanto, pero... se rascó la cabeza, si están evacuando gente, tal vez podríamos encontrar a la familia de Subaru. El hombre ladeó la cabeza, algo sorprendido, antes de recuperar su expresión fría. ¿Familia? Ah, qué lindo. Bufó. Escuchen, chicos. Si de verdad van hacia ese lugar, están más locos que los zombies de afuera. Subaru respiró hondo y decidió hablar. Mi mamá logró llamarme. Está ahí, en ese hotel convertido en centro de evacuación. Están esperando helicópteros. Si no llego, puede que no la vuelva a ver. Por un momento, el hombre no dijo nada. Observó a Subaru, luego bajó ligeramente la palanca, aunque no lo suficiente como para decir que confiaba en ellos.
El hombre se quedó en silencio, como si de repente algo en la conversación lo hiciera recordar algo importante. Sus ojos se perdieron por un instante en la calle desierta, mientras su expresión se endurecía. Rochelle observó con atención y habló con un tono suave pero firme. Parece que conoces esta zona mejor que nosotros, y que sabes exactamente dónde está el centro de evacuación. El hombre ladeó ligeramente la cabeza, evaluándolos. Su silencio ya no parecía indiferencia, sino cálculo. Cada palabra, cada gesto de ellos, pesaba ahora más que antes. El hombre permaneció en silencio unos segundos más, sus ojos oscuros recorriendo la calle desierta y los edificios derruidos. Finalmente, suspiró. El hombre permaneció en silencio unos segundos más, sus ojos oscuros recorriendo la calle desierta y los edificios derruidos. Finalmente, suspiró y apoyó el bastón en el suelo. Sí, dijo con voz áspera. Conozco esta zona mejor que ustedes. He vivido aquí toda mi vida antes de que todo esto se volviera un desastre. Sé dónde está el centro de evacuación y cuáles calles evitar, y créanme, hay muchas que no deberían pisar. Subaru dio un paso adelante, con la esperanza brillando en sus ojos. Entonces, ¿podrías ayudarnos a llegar? No necesitamos que confíes en nosotros, solo necesitamos a alguien que sepa cómo atravesar la ciudad sin que nos devoren los zombies. El hombre frunció el ceño, evaluando sus palabras. ¿Ayudarles? Dijo con un tono sarcástico. No soy un guía turístico, chico. Y no me hago responsable si alguno de ustedes termina en pedacitos. Rochelle dio un paso más, esta vez acercándose un poco, tratando de que sus palabras tuvieran peso. No te pedimos que nos cuides, solo que nos guíes. Tú sabes por dónde ir, y nosotros podemos protegernos entre todos. Es la única manera de llegar vivos al centro. Ella se adelantó con su sonrisa ingenua y convincente. Vamos, señor, somos un equipo pequeño, pero sólido. 3 cabezas pensando mejor que una, 4 manos contra esos bichos, y tu experiencia. Nadie conoce mejor estas calles que tú. El hombre mayor los miró fijamente, como si tratara de leer cada intención. Tras unos segundos de tensión que parecieron eternos, finalmente asintió con la cabeza lentamente. Está bien, los guiaré. Pero les advierto, una sola tontería, una sola distracción, y se quedan solos. Nadie los rescatará. Subaru sonrió aliviado. Eso es todo lo que necesitamos. Solo guíanos, y prometemos seguir tu ruta. El hombre movió los hombros y comenzó a caminar, con paso firme pero lento, mientras el grupo lo seguía de cerca. Por primera vez, no estaban solos en la ciudad devastada, y tenían a alguien que conocía los secretos de las calles, capaz de aumentar sus posibilidades de sobrevivir. Durante varios minutos caminaron en silencio, con el eco de sus pasos mezclándose con los ruidos lejanos de la ciudad destruida. Finalmente, Ellis rompió el silencio. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó, curioso. El hombre permaneció callado, mirando al frente sin voltear. Entonces te llamaré tipo espeluznante raro, dijo Ellis, con una sonrisa nerviosa. El hombre soltó un suspiro cargado de frustración y finalmente se detuvo. Giró la cabeza para mirarlos, con una ceja levantada y una expresión seria. Mi nombre es Nick, dijo con voz áspera y firme. Y recuérdenlo, porque solo lo voy a decir una vez. Ella soltó una pequeña risa, mientras Rochelle y Subaru intercambiaban miradas. Aunque Nick parecía gruñón y distante, de algún modo ya formaba parte del grupo, al menos por ahora. Pero vieron cómo hay una Peros, a lo lejos estaba peleando con algunos infectados. El hombre era un adulto de complexión robusta, ligeramente sobrepeso, que proyectaba tanto fuerza como experiencia. Vestía un polo gastado de su antiguo equipo escolar, guantes sin dedos que dejaban al descubierto sus manos curtidas, pantalones claros que mostraban signos de desgaste y unas zapatillas deportivas que, a pesar del tiempo, seguían siendo funcionales. Cada prenda parecía contar una historia de su vida antes del caos, combinando practicidad con vestigios de su pasado. Sin dudarlo, Subaru corrió a ayudarlo, decidido a no quedarse atrás. Ellis, viendo que su amigo no estaba solo en peligro, no quiso quedarse al margen y se lanzó tras él, preparado para pelear codo a codo.
juntos, enfrentaron la situación sin pensarlo dos veces. Subaru avanzó entre cristales rotos hasta llegar al hombre que necesitaba ayuda. A su lado, ella se movía con rapidez, manteniendo los ojos bien abiertos a cada movimiento extraño. De repente, un zombi surgió de la sombra de un callejón, gruñendo y con los brazos extendidos. Subaru no tuvo tiempo de retroceder. Bloqueó el golpe con fuerza y empujó al infectado hacia un costado. «Ellis, a la derecha», gritó Subaru, mientras otro zombi aparecía detrás de ellos. Ellis reaccionó al instante, balanceando su bate contra el atacante y derribándolo con un golpe certero. «No los dejemos acercarse», dijo Ellis, respirando con rapidez, mientras se cubría para proteger a Subaru. Subaru tomó una barra de hierro caída del suelo y la levantó justo a tiempo para detener un zombi que saltaba hacia él. Con un movimiento coordinado, ambos lograron derribar a los dos infectados que los rodeaban. El hombre mayor, todavía aturdido por la sorpresa, observaba cómo Subaru y Ellis luchaban con determinación y sincronía. «Vamos, hay que seguir», dijo Subaru, extendiendo la mano para ayudar al hombre a ponerse de pie. «No podemos quedarnos aquí». Ellis asintió, limpiándose un poco de sangre de la frente mientras vigilaba los alrededores. Rochelle y Nick avanzaron entre los zombies, esquivando mandíbulas y golpes. Cada movimiento era preciso, cargado de urgencia, mientras los cuerpos caían a su alrededor. La tensión era casi palpable, y el sonido de los gruñidos resonaba como un tambor de guerra. Nick, jadeando y con el rostro rojo de rabia, golpeó a un zombie que se interponía en su camino. Se giró hacia los demás, con los ojos chispeando de frustración. «No me escucharon», rugió. «Esta es la última vez que los salvo». «No, no soy un héroe». Los cinco luchaban con todas sus fuerzas contra los zombies que los rodeaban, cada golpe y disparo resonaba en el aire pesado. Los gruñidos y los golpes de los muertos vivientes creaban un caos ensordecedor. Después de unos minutos que parecieron una eternidad, el grupo de supervivientes decidió que la situación era insostenible. Sin perder un segundo, se retiraron, corriendo a toda velocidad para escapar del desastre que los amenazaba. Nick iba al frente del grupo, guiándolos a través de las calles desiertas, mientras los gruñidos de los zombies resonaban detrás de ellos. Corrieron durante un buen rato, esquivando restos, autos volcados y sombras que se movían entre los callejones. De pronto, Nick vio un pequeño local de comida al otro lado de la calle. «Ahí. Entren ahí», gritó. Los supervivientes no lo dudaron. Entraron rápidamente y Nick fue el último en pasar, cerrando la puerta de un tirón. Tomó una palanca que estaba apoyada contra la pared y la encajó en las manijas para trabarla. «Con eso bastará por un rato», dijo, respirando con dificultad. «Tenemos que encontrar otra salida. No creo que esta puerta aguante mucho. Sé que por esta zona los locales tienen una puerta trasera de emergencia». El grupo se reunió, todavía temblando por la carrera, mientras afuera los golpes de los zombies comenzaban a escucharse contra la puerta. Mientras avanzaba hacia la parte trasera del local para buscar la salida, Subaru caminaba junto al nuevo integrante. Tras un momento de silencio, Subaru decidió romper el hielo. «Subaru. Oye, ¿y cuál es tu nombre?» El hombre grande sonrió con calidez, aunque todavía respiraba con cansancio. «Coach. Puedes llamarme Coach, muchacho. Y. He de admitirlo, pensé que iba a ser mi último partido ahí afuera», soltó una risa nerviosa y profunda. «Así que gracias por sacarme de ese aprieto». Subaru sonrió, aliviado por su buen humor. «Subaru. El gusto es mío, Coach. Yo soy Subaru. El que está a mi lado es Ellis, la que viene atrás es Rochelle, y el que nos va guiando es Nick». Coach asintió con energía, como si ya estuviera listo para dar instrucciones. «Coach. Bueno, Subaru, Ellis, Rochelle, Nick, un placer conocerlos a todos. Y déjenme decirles algo. Si seguimos juntos, vamos a salir de esta». Nick, que iba unos pasos por delante, se detuvo y miró al grupo con evidente fastidio. «Sí, muy bonito todo lo de presentarse», dijo con su característica voz cargada de sarcasmo. «Pero, ¿les parece si dejan las charlas para después y hacen silencio?
Tenemos que llegar a la zona de rescate antes de que nos conviertan en comida para zombies. Su tono dejaba claro que estaba harto, pero aún así seguía avanzando, guiándolos como siempre. Ellis lo miró con una mezcla de confusión y ofensa leve. Ellis. Nick, solo estábamos siendo amigables, hombre. No hace daño conocer a la gente con la que uno casi se muere cada 5 minutos. Nick soltó un suspiro exagerado, casi teatral. Nick. Sí, claro. Excelente momento para hacer nuevos amigos. Hola, soy fulanito, y hoy tal vez me muera horriblemente. Muy práctico. Ellis se rió, sin tomarse el comentario a mal. Ellis. Bueno, pues yo creo que ayuda. Además, ¿no te gusta tener compañía? Imagínate sobrevivir solo. Sería más triste que un payaso sin maquillaje. Nick lo miró por encima del hombro con su típica expresión de no puedo creer que comparto oxígeno contigo. Nick. Ellis, si sobreviviera solo, lo único triste sería no tener a alguien que me distraiga con historias sobre tus tíos que se peleaban con el diablo en un cerro y no me digas que no la dijiste porque cuando veníamos para acá la dijiste. Ellis. ¡Hey! Mis historias no son locas, bueno, algunas sí. Pero igual te gustan. Nick. En verdad no. El grupo salió del pequeño local por la puerta trasera, moviéndose con cautela entre las sombras. Nadie dijo una palabra. El silencio era su única defensa para no atraer a los zombies que aún rondaban la zona. Caminaron unos metros hasta que, al levantar la vista, todos se detuvieron. Frente a ellos se alzaba un enorme edificio de unos 50 pisos, imponente y oscuro contra el cielo gris. En la parte más alta, en la azotea, se distinguía claramente la silueta de un helicóptero. Era grande, completamente blanco, y resaltaba entre el concreto desgastado. La esperanza se encendió en sus rostros. Si ese helicóptero seguía ahí, tal vez aún tenían una oportunidad de escapar. Pero el grupo de 5 supervivientes sintió de pronto un temblor bajo sus pies. Instintivamente se dieron la vuelta y quedaron paralizados al ver cómo, en distintas zonas del horizonte, estallaban explosiones que iluminaban el cielo. Sobre ellos, varios aviones surcaban el aire dejando caer explosivos, y cada detonación hacía vibrar la tierra. A lo lejos, columnas de humo negro se alzaban como gigantes silenciosos que anunciaban que el caos estaba cada vez más cerca. Sin pensarlo 2 veces, los 5 entraron corriendo al centro de evacuación. Lo primero que notaron fue el humo negro que lo cubría todo como una manta espesa, seguido del calor sofocante que hacía difícil incluso respirar. Avanzaban a toda prisa por los pasillos, buscando desesperadamente las escaleras, cuando de pronto escucharon la voz de Rochelle. Rochelle. Las encontré. Vengan rápido, el fuego se acerca. Al oírla, todos se dirigieron hacia donde ella estaba. Sin perder más tiempo, los 5 comenzaron a subir las escaleras mientras las paredes temblaban y el sonido del fuego rugía cada vez más cerca. A medida que subían, el humo comenzaba a colarse por los huecos entre los escalones, obligándolos a cubrirse la boca con las mangas. Cada peldaño crujía como si estuviera a punto de ceder bajo sus pies. El edificio entero se quejaba con un gemido grave, una advertencia de que no resistiría por mucho tiempo. Cuando llegaron al siguiente piso, Rochelle empujó la puerta metálica con todas sus fuerzas. Se abrió de golpe, dejando ver un pasillo iluminado solo por luces de emergencia que parpadeaban intermitentemente. El aire allí no era mucho mejor. Olía a plástico quemado y a metal caliente. Tenemos que llegar al helipuerto, dijo Marcus, jadeando. Si el fuego llega aquí, no tendremos salida. Los demás asintieron sin decir una palabra. Sabían que cualquier ruido adicional podría hacerlos perder el poco aliento que les quedaba. Caminaron lo más rápido que pudieron, esquivando escombros y trozos de techo que caían sin aviso. De pronto, un estruendo los detuvo. El suelo vibró con una fuerza brutal, y una explosión iluminó las ventanas, tiñendo todo de un naranja intenso. El fuego había alcanzado el piso inferior. ¡Corran!, gritó Liam. Y los 5 se lanzaron hacia adelante, conscientes de que cada segundo podía ser el último. Subaru y Ellis rompieron varias ventanas para permitir que el aire circulara por la zona. El humo comenzó a disiparse lentamente, lo suficiente para que pudieran respirar un poco mejor.
Con la vista menos nublada, lograron encontrar otra escalera que los llevaría a pisos superiores. Subieron con más calma, aunque aún con la urgencia marcada en cada paso. Cuando alcanzaron el piso 40, ya podían sentir como el aire, aunque todavía pesado, era mucho más respirable que en los niveles inferiores. Cuando llegaron al piso 42, Coach se detuvo de golpe, apoyando una mano en la pared mientras trataba de recuperar el aliento. Coach. ¿Por qué un centro de evacuación tiene que estar en el piso 50? ¿A quién se le ocurrió esta locura? Antes de que pudiera quejarse más, Nick apareció detrás de él, pasándolo con calma mientras se sacudía un poco el polvo del traje. Nick. Ánimo, Coach. Quizá el helicóptero que nos espera arriba esté hecho de chocolate. Coach lo miró con expresión cansada y sarcástica. El grupo continuó su ascenso, entre quejas, sarcasmos y humo, mientras el sonido del fuego avanzando desde los pisos inferiores les recordaba que no había tiempo para detenerse más. En un tramo de la subida, ella se adelantó junto a Rochelle, apurando el paso para llegar primero al siguiente nivel. Subaru iba unos escalones más atrás, tratando de seguirles el ritmo a pesar del cansancio y el humo. Cuando por fin llegó arriba, se detuvo desconcertado. El lugar estaba vacío, sin rescatistas, sin señales de movimiento, solo silencio y un humo gris que flotaba como una neblina espesa. Desde el fondo del pasillo escuchó la voz de Ellis, llamando con insistencia. Ellis. Hola. ¿Hay alguien aquí? Oigan. Su voz resonó en el vacío sin recibir respuesta. Rochelle, mirando alrededor con creciente desesperación, murmuró. Rochelle. No, esto no puede estar pasando. No puede ser. Subaru sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras se unía a ellos, consciente de que algo no encajaba. Unos segundos después, Nick y Coach finalmente aparecieron por la escalera. Nick se inclinó, apoyando las manos en sus rodillas mientras intentaba recuperar el aliento. A unos pasos de él, Rochelle seguía repitiendo, casi en un susurro desesperado. Rochelle. No puede ser, esto no puede estar pasando. Los 5 supervivientes se acercaron a la barandilla rota del piso. Frente a ellos, a lo lejos, el cielo se veían varios helicópteros alejándose, sus luces perdiéndose poco a poco en el horizonte. El zumbido de sus hélices era cada vez más lejano. Cada segundo que pasaba hacía más evidente la terrible verdad. Habían llegado tarde. Rochelle, con la voz temblorosa, preguntó. Rochelle. ¿Y ahora qué hacemos? Subaru se dejó caer en un pequeño descanso del pasillo, agotado, intentando procesar la situación. Apenas podía respirar entre el humo y la frustración. Fue entonces cuando escuchó la voz de Nick, calmada pero cargada de resignación. Nick. Bueno, parece que hubo un cambio de planes. Notas. Hola a todos, espero que les guste. Fue un infierno hacer la personalidad de Nick, pero espero que haya quedado